Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary en esta bella mañana de hoy. Estamos acá, bueno, ya no es mañana, donde estoy yo en Ohio, es tarde, van a ser la 1 de la tarde, va a ser la 1 de la tarde, son las 12:43 minutos del mediodía. Saludo de manera muy efusiva a toda la gente que me ve siempre, constante y continuamente, Latinoamérica o cualquier lugar del mundo. Tenemos que orar mucho por la pequeña isla de Puerto Rico. En sí no por la isla, sino por la gente que está en Puerto Rico, especialmente el gobierno de Puerto Rico. Hay un escándalo terrible, tremendo. No me sorprende, no es sorpresa. Yo viví 8 o 9 años en Puerto Rico. Mi madre era puertorriqueña, amo mucho Puerto Rico. La gente en Puerto Rico es linda. Hay muchas iglesias, mucha gente que ama a Dios, pero los que me están viendo en este momento tenemos que poner en oración la situación, la crisis que está viviendo en este preciso momento Puerto Rico. Miles y miles de personas están exigiendo, demandando, pidiendo la renuncia del gobernador actual, Ricardo Rosselló. Yo le conocí hace años a Ricardo Rosselló, es hijo del que fue gobernador, doctor Pedro Rosselló, hace muchos años, quizá unos 15 años atrás, 13, 14, 15 años atrás. Recuerdo vívidamente que estaba yo con una pastora y fuimos a orar en ese tiempo por el doctor Pedro Rosselló, que ya había sido gobernador y que se estaba lanzando para la gubernatura de nuevo. Puerto Rico es una isla pequeña, los que no saben, de 100 millas de largo por 35 millas de ancho. La población actual en Puerto Rico oscila entre 3.2 a 3.4 millones de personas. En un tiempo llegó a tener cerca de casi 4 millones de personas. Una isla muy pequeña. Lamentablemente Puerto Rico por muchos años, décadas, ha tenido un gobierno que ha sido corrupto. Hay que hablar la verdad, hay que decir la verdad. Yo como cristiano les estoy dando ahorita en un momento una perspectiva con respecto a la situación de Puerto Rico. Puerto Rico ha sido muy bendecida de parte de Dios. Dios puso su gracia, su bendición sobre la isla de Puerto Rico. Y Puerto Rico produjo tremendos predicadores, extraordinarios ministros, vigías, atalayas, hombres de Dios que dejaron marca en el mundo, como lo fue el gran evangelista Gigi Ávila. Gigi Ávila fue amigo de mi casa, fue amigo íntimo de mi familia, de mi padre especialmente, que es el fundador de la primera emisora cristiana de radio en Puerto Rico, Radio Redentor. Pero estamos hablando de otra generación, estamos hablando de el año 1972, 73, 74, a principios de la década de los 70, cuando en mi humilde apreciación la iglesia cristiana era la iglesia cristiana. Vivimos en el 2019 y lamentablemente Puerto Rico se ha metido una cantidad de apostasía que no tiene nombre. Pero el gobierno de Puerto Rico por muchos años siempre fue algo corrupto también. Siempre dependió y depende todavía del gobierno americano. Puerto Rico tiene un gobierno que se le llama Estado Libre Asociado. ¿Qué significa esto? Que no es un estado de la nación americana. Estados Unidos tiene 50 estados. Es un estado, pero no es uno de los 50. Es libre y está asociado. Tiene todas las agencias federales, pero el puertorriqueño en la isla, en el territorio, desde creo que los 30 o 40 se le concedió ciudadanía americana y no tienen derecho a votar por presidente, ni tampoco tienen una representación en la Cámara de Representantes en Washington, D.C. Tienen una persona que simplemente es como un vocal, como una persona que está solamente mirando, observando, un observador que puede opinar. Puerto Rico ha tenido en las últimas décadas, ha tenido una división entre que quieren estadidad y no quieren estadidad. Y hay un grupo también, aunque sea increíble, de socialistas y comunistas. Recuerdo en aquellos tiempos había un fulano llamado Mari Brás y luego Rubén Berríos, que eran líderes del Partido Comunista y Socialista respectivamente, que querían que Puerto Rico se independizara de Estados Unidos. Puerto Rico ha dependido prácticamente toda su historia, por lo menos en los últimos 80, 70 años, del gobierno americano. Todo lo que es ayuda federal, comida, estampillas de food stamps, todo esto del gobierno federal. Pero Puerto Rico en los últimos años especialmente, Puerto Rico fue muy bendecida porque la iglesia, la sal de la tierra, la luz del mundo, bendijo mucho la nación, la isla.
y muchos cristianos, literalmente tremenda cantidad de pueblo evangélico, pueblo de Dios que ama la palabra, la doctrina, el evangelio. Increíble. Puerto Rico es una isla tan preciosa. Se le llamaba, o se le llama todavía, la isla del encanto. Preciosa te llaman las olas del mar que te bañan. Preciosa por ser un encanto, por ser un Edén. Tienes la noble hidalguía de la madre España, del indio bravío, del negro cantillo, la tienes también. Preciosa te cantan los laureos del canto de historia. Y bueno, es una isla conocida, famosa y todo, muy pequeña. Pero la bendición más grande de Puerto Rico siempre fue la iglesia. Predicadores como Gigi Ávila dejaron marca. Jorge Rasky en su tiempo, en su época, en su generación, y todavía sigue Dios usándolo grandemente. Tenemos otros predicadores como Raimundo y Eugenio Jiménez, y bueno, la lista es larga. El licenciado Torres Ortega de la Iglesia Defensores de la Fe, de allá de la calle Comerío, de Bayamón, y todo este asunto. Y la primera emisora de radio que mi papá fundó y que yo fundé también con mi padre, que trabajamos pero incansablemente, 24 horas al día, 7 días a la semana, Radio Redentor. Recuerdo yo vividamente, ahí crecí, ahí nací espiritualmente. Yo a 15 años, 16 años, yo ya estaba predicando la palabra diariamente. Ahora en Puerto Rico todo ha cambiado. El evangelio se ha distorsionado. Todavía hay iglesia fiel, hay remanente fiel, hay pueblo que cree en la palabra, que ama a Dios, pero se ha metido una cantidad de apostasía que no tiene nombre. Y el gobierno es corrupto. Para que tenga una idea, Puerto Rico tiene 3.4 millones de personas y tenían 300,000 empleados públicos. Florida tiene 25 millones de personas y 80,000 empleados públicos. No tiene sentido eso, no es un balance, porque todo se dependía del gobierno americano. Y Puerto Rico recibía dinero y recibe dinero. Ahora en la tragedia del huracán 2017, que vino María y destruyó catastróficamente la isla de cabo a rabo, el gobierno americano le mandó mínimo 90 billones con B de dólares. Pero ahora, hace unos 6 días atrás, se descubrió que elementos que trabajan, el secretario de Comercio y otros tantos líderes que están arriba trabajando con el gobernador, estaban malversando los fondos, o sea, estaban robando dinero, estaban pasando dinero por otras vías para otras cosas. Esto es triste, que tremenda tragedia, y hablemos un momento de la tragedia en Puerto Rico. Dios por años ha estado diciendo que viene un juicio. La gente no lo cree. Unas 2 semanas antes de que el huracán María devastara y destruyera la pequeña isla de Puerto Rico, que si no me equivoco fue el 20 de septiembre del 2017, hubo otro huracán que venía derechito para la isla, y el pueblo clamó y oró, y se desvió 50 millas al norte de San Juan, el área metropolitana. ¿Y qué sucedió? Que la gente dijo, ya ven, no pasa nada, no llega nada. Volvieron a llenar las cantinas, lo que llaman en Puerto Rico dicen las barras, a beber, a bailar, las fiestas. Pero 2 semanas después llegó María, y María destruyó literalmente en forma histórica, desplazando a miles y miles de personas y dejando incomunicado completamente la isla de Puerto Rico, algo que nunca nadie se hubiera esperado que fuera posible. 78 municipios, los 7 distritos, la isla completa fue catastróficamente destruida, y no se sabe si fueron 3,000 muertos o 60,000 muertos. Pero lo que se sabe es que fue una cosa terrible y espantosa. Puerto Rico, si me estás escuchando, me estás viendo en este momento, yo amo esta isla con todo mi corazón, porque es la isla que vio mi nacimiento espiritual, donde yo conocí a Jesús como mi Señor y mi Salvador, donde yo crecí, donde yo maduré, donde yo aprendí, donde yo obtuve mis primeros principios cristianos, y mis mentores fueron grandes hombres de Dios. Pero Puerto Rico, pasando el tiempo, se fue desviando, desbalagando, descarriando. Entró el reggaetón, entró el metrosexualismo, entró el libertinaje. Y muchos de ustedes que me están viendo, tal vez que son pastores, que tal vez recordarán, harán memoria, ¿no? Si pueden echar un vistazo retrospectivo al antaño, recordarán cuando en Puerto Rico se ayunaba, se oraba, se buscaba a Dios.
Y ahora todo el mundo es apóstol o profeta o patriarca. Y han entrado a esa doctrina falsa del dominianismo, reino ahora, y caminan los apóstoles como si fueran, no sé, fantoches, fanfarrones, reyes de la iglesia. Ya no le dan la gloria a Dios, sino que dejaron de dar la gloria a Dios para glorificarse ellos mismos. Entraron en la era de la glorificación de las personalidades. Eso es lo que han hecho en Puerto Rico. Y le han dado la espalda a Dios, le han dado la espalda a la doctrina, a la santidad, a la palabra, al evangelio, al poder de Dios. Y Dios hablando y hablando y hablando de que viene un juicio. María fue un juicio para Puerto Rico, un juicio. Y ahora estamos viendo las cosas. Mire, el presidente Trump habló hace menos de media hora atrás y dijo, tenía razón, Puerto Rico está corrupto su gobierno. ¿Pero por qué está corrupto? ¿Cómo es posible que el gobernador Ricardo Rosselló, hijo del doctor Pedro Rosselló, pero él es el gobernador, el hombre es joven, yo lo entiendo, pero lo encontraron en 899 páginas de lo que están llamando ahora Chatgate, que por ejemplo descubrieron todo su chateo que él compartió con hombres que trabajan con él en su administración, los machistas, hablando cosas, por ejemplo, hablando cosas gráficas en contra de Ricky Martin, hablando cosas contra una congresista neoyorquina de origen puertorriqueña, llamándole lo peor con la palabra PUTA. Así aparece todo. Estamos hablando de cuestiones serias, de que este hombre en su teléfono, en su computadora, se descubrió todo, increíble. Reflejó, por ejemplo, reveló su corazón. Dicen que de la abundancia del corazón habla la boca. Y todo este escándalo, hay miles de personas ahora mismo exigiendo la renuncia de este gobernador. Pero más que nada de todo lo que se ha robado, no él, no estoy diciendo que él ha robado, pero la gente que trabajaba con él y todo, muchos de ellos, la FBI, el Buró Federal de Investigaciones, arrestó hace 5 o 6 días a 2 o 3 personas por lo mismo, por robo, malversación de fondos federales que Donald Trump manda a la isla para ayudar a Puerto Rico. Entonces todo esto está pasando. Yo no sé si el periódico El Nuevo Día o El Vocero o los periódicos de la isla o la gente que informa en la televisión o Telemundo o ABA Televisión, lo que sea, les están informando correctamente. Yo les estoy dando una perspectiva que es correcta. Yo investigué y me informé esta mañana, corroboré todo, y lo que te voy a decir es esto. Mi perspectiva es bíblica y profética. Cuando una persona, cuando una gente, cuando un gobierno, cuando una nación, cuando una isla como Puerto Rico deja de honrar a Dios, hay consecuencias. Hay consecuencias cuando se deja de buscar a Dios. Especialmente cuando se hacen cosas como las que se han hecho. En este caso, el gobierno de Ricardo Rosselló, que yo no estoy juzgándolo, no sé exactamente, pero está saliendo muchas cosas a la luz y la Biblia dice que no hay nada que esté escondido que no haya de salir a la luz. Los puertorriqueños que me siguen, que me están viendo, por favor, pongamos en oración la isla de Puerto Rico. Es tan bella, tan preciosa. La gente tan noble de los campos, de diferentes lugares, en las montañas, en las costas. Yo amo Puerto Rico con todo mi corazón. Es una isla que ha dado tanto al mundo, sobre todo espiritualmente, con grandes siervos de Dios. Uno de ellos es Luis M. Ortiz también, Movimiento Misionero Mundial, Gigi Ávila y otros tantos. La lista es larga. Pero Puerto Rico ahorita necesita que 2 cosas. El pueblo de Dios ore por esta isla, especialmente los puertorriqueños. Oremos por Puerto Rico. Segundo, se necesita un arrepentimiento genuino. Si me está escuchando, si me está viendo el gobernador Ricardo Rosselló, con todo respeto, señor gobernador, que conocí bien a tu padre, que oré por él hace muchos años cuando llegué con la pastora Wanda Rolón. Me acuerdo muy bien de ese tiempo, 15 años atrás tal vez. Ricardo Rosselló, busca a Dios. Dios es bueno, misericordioso, precioso. La mejor línea, el mejor camino que puedes hacer como gobernador de esta isla tan preciosa es decirle al pueblo: he cometido errores, lo que hice no es correcto, no es propio,
discúlpenme, perdónenme. Quiero llevar a Puerto Rico por un buen camino, quiero hacer lo que es correcto. Permítame terminar mi gubernatura. Hay cosas que se pueden hacer, pero la palabra dice que si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y clamare a mí y buscare mi rostro, yo escucharé desde los cielos su oración, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y los pastores que me están viendo, que han vendido el ministerio, han vendido sus almas al diablo, a la doctrina falsa, a la herejía, a la apostasía. Sí, pastores por montones, hasta las grandes denominaciones pentecostales que un día eran derechas y se torcieron. ¿Por qué? Porque fueron presionados por la cultura actual de la nueva generación. La generación milenial, the Gen X generation, o los mileniales, o los nuevos ahora, no sé cuáles sean, pero cuando llegan estos momentos de la cultura, es que hay que seguir con los cambios. No, Dios no ha cambiado. El corazón de Dios es firme. Los estatutos, preceptos y principios de Dios son firmes, no cambian. Dios no cambia. Entonces tenemos que mirar esto desde la perspectiva de Dios. Dos cosas. Oremos. Segundo, arrepintámonos. Arrepiéntete Puerto Rico. Busquemos a Dios. Doblemos rodillas. Yo estaré pidiendo oración a toda la gente. Estoy haciéndolo ahora mismo. Desde Argentina hasta Canadá. Y desde Francia, Europa hasta Australia o Japón. Cualquier lugar del mundo. Que estemos orando por la pequeña isla de Preciosa te llaman las olas del mar que te baña. La cantidad de crimen que hay en Puerto Rico es insólito, es inaudito. Esto es sin precedente. Una isla tan pequeña con tanto asesinato, tanto homicidio. Las drogas son una epidemia maldita, terrible, espantosa. La nación, la isla, el pueblo de Puerto Rico necesita voltear su corazón a Dios, volcarse a Dios 100%. Puerto Rico está en crisis y solo Dios puede ayudar a Puerto Rico en este momento. Te pido dos cosas. Comparte este posteo, esta palabra con todos tus amigos para que mientras más oremos. Y la otra cosa es, ora por Puerto Rico. Que Dios nos ayude a todos en esta hora. No dejes de hacerlo, ¿sí? Que Dios bendiga a Puerto Rico. Que Dios bendiga y ayude al gobernador Ricardo Rosselló, su familia, los guarde y los proteja. Que la isla de Puerto Rico pueda recapacitar, reflexionar y buscar a Dios de todo corazón, como dice la Escritura. El evangelista Carolín para todas las naciones del mundo. Shalom.